Bien, hermanos, los invito entonces a que preparen su Biblia y vamos a entrar en esta parte del sermón. Y estamos estudiando la carta a los Hebreos. Ya hemos dicho algunas cosas introductorias sobre esa carta, que fue escrita especialmente para animar a muchos judíos que se habían convertido al cristianismo, pero que llegaron a un punto donde estaban como retrocediendo en la fe, estaban apartándose, y fue necesario entonces que ellos escucharan realmente quién era Cristo, porque tenían confusiones, como hoy en día. Hoy en día tenemos muchas confusiones. Si usted le pregunta a la gente afuera, ¿quién es Jesucristo para usted? Va a encontrar muchas respuestas, ¿no? Y todas, muchas equivocadas, naturalmente. Entonces esta carta es para esto, para que los creyentes sean firmes en la fe. Hemos llegado al capítulo 2 y vamos a tratar hoy del versículo 14 hasta el 18. Y después de que el autor ha venido hablando acerca de Cristo, que Él es superior a los ángeles, que Dios le dio posición y honor, que Él era que Cristo fue el que creó los cielos y la tierra, que estaba con el Padre, pero vino a este mundo a salvarnos. Y al explicar que Él es el Señor sobre todas las cosas, continúa aquí en el versículo 14 hablándonos y exhortándonos, porque no solamente en esta época, sino en todas las épocas la iglesia ha tenido que enfrentar las pruebas, las dificultades, las dudas, la incertidumbre. Bien, hermanos, ¿qué nos dice Romanos 6:23? Si lo quiere buscar, búsquelo, pero de todas maneras lo voy a decir aquí. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte, ¿no? Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero hay una sentencia terrible, ¿no? La paga del pecado es la muerte. Y el apóstol explica, otro apóstol, el apóstol Pablo, explica en su carta a los romanos que a partir de la desobediencia de nuestros primeros padres entró el pecado en el mundo y como consecuencia entró la muerte. Y la muerte se convirtió en el enemigo más terrible del ser humano. Y fue por eso entonces que el Señor se hizo humano como nosotros. ¿Y para qué? Para acabar precisamente con el pecado y con la muerte. Y el primer asunto es que Jesús, el Hijo de Dios, el Cristo de la gloria, viene y se encarna para combatir la muerte en su propio terreno. Vamos a mirar el versículo 14. Entonces, de Hebreos 2:14, dice allí, así que por cuanto los hijos, ¿cuáles hijos? Nosotros los seres humanos, usted y yo. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces, si los hijos participaron de carne y sangre, nosotros, y necesitábamos de salvación, un Salvador tenía que ser semejante a nosotros en todo. Ningún ángel nos podía salvar. Ningún ser sobre la tierra nos podía salvar. Porque no hay justo ni aun uno solo. La Biblia dice que todos han pecado. Nadie nos podía salvar. El único era el Cristo de la gloria.
el Hijo de Dios, entonces viene a ser semejante a nosotros, para compartir la crudeza de la existencia humana, porque solo Él puede socorrernos. Y dice que llegó a ser carne y sangre como nosotros. ¿Y eso qué significa? Que Él estuvo sometido a todas las limitaciones que nosotros tenemos como humanos, porque el Señor conoció el hambre, la sed, el dolor, la traición, la muerte. Por eso es conocido en la Biblia como el varón de dolores, así lo menciona el profeta, ¿no? Participó de lo mismo que nosotros experimentamos como humanos. Nosotros somos carne y sangre, dice la Biblia. Esa es nuestra condición natural y no podemos alterar eso, no lo podemos modificar. Jesús no tenía necesidad. Sin embargo, Él participó de lo mismo. Dice la Biblia que dejó la gloria celestial, viene y se encarna haciéndose hombre. Y fue igual que nosotros, con una diferencia: nunca cometió pecado. La humanidad de Cristo no fue dominada por el pecado, lo cual sí sucede con nosotros. Somos muchas veces dominados por el pecado y tenemos que estar confesando nuestros pecados. No fue así Cristo. Y entonces Él viene y se encarna y destruye el imperio de la muerte, como lo acabamos de leer. ¿A qué muerte se refiere? Porque dice aquí, participa de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. El Señor viene a dar una solución a este problema de la muerte en todas sus manifestaciones. Sabemos que cuando nuestros primeros padres pecaron y desobedecieron a Dios, quedaron bajo el imperio de la muerte y murieron física, espiritual y eternamente. Por eso el Señor tuvo que venir. Y cuando el Señor viene, entonces anuló el poder que Satanás tenía sobre nosotros. Como dice aquí en el versículo, ¿no? Satanás tenía el imperio de la muerte, es decir, el diablo. Y el Señor viene y anula su poder. Ahora, lo anula no de manera absoluta. El diablo tenía un poder terrible. Porque la verdad es que es Dios quien decide quién vive y quién muere. El diablo tenía un poder, pero no absoluto. Y sigue teniendo poder, pero no absoluto, no total. Eso quiere decir absoluto. Es Dios el que está en el trono del universo y es el que decide quién vive y quién muere. Hay dos versículos muy interesantes, no pierda de vista Hebreos, pero Deuteronomio 32-39 dice algo, Deuteronomio en el Antiguo Testamento. Deuteronomio 32-39. ¿Qué dice allí? Mire lo que dice el Señor. Dice, ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano, dice el Señor. Y también en 1 Samuel 2:6, un poco más adelante, 1 Samuel 2:6. 1 Samuel 2:6. El Señor dice lo siguiente, algo impactante. Aquí en 1 Samuel 2:6 dice, Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol, es decir, a la muerte, y hace subir y todo lo demás. Entonces, la muerte de Cristo, ¿para qué fue? Fue para pagar la pena del pecado
y él sufrió la ira de Dios y levantó la condenación de la ley. Eso es, tú y yo estábamos condenados por la ley de Dios, porque tú y yo somos herederos de Adán. Nadie nos podía salvar, solo alguien que sufriera la pena de muerte que nosotros merecemos. Y la sufre Cristo en la cruz. Y levanta entonces la condenación de la ley. Ahora, en Juan 8:44, sin perder de vista ahí donde estamos, Juan 8:44, el Señor dijo algo que nos ayuda a entender todo este asunto. Juan 8:44. Juan 8:44. ¿Qué dice allí? Evangelio de Juan 8:44. Dice, vea lo que dice Jesús, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Algo terrible, ¿no? Porque está diciendo aquí que los que están sin Cristo y sin la gracia de Dios, sin conocerlo a Él, son hijos del diablo. Y eso es lo que la gente no sabe. Pero uno está con Dios o está con el diablo. Por eso dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, le dijo a los que estaban oponiéndose y a los que les estaba predicando. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira, dice el Señor. Entonces aquí también la Biblia nos relata que el diablo es un asesino, es un homicida y tenía mucho poder a través de la muerte. ¿Por qué razón? El diablo venía haciendo un reclamo. ¿Cuál? Es que el hombre debe morir por su pecado. Este era un reclamo de justicia, puesto que la pena del pecado es la muerte. Y Dios no puede amar la impunidad. Entonces el diablo reclamaba nuestras almas como suyas para llevarlas al infierno, porque nosotros quedamos bajo el poder de él a causa del pecado. Y él le reclamaba a Dios, el hombre merece la muerte. Y no había manera de decirle que no. Y hay un incidente muy interesante en Zacarías 3:1. Miremos el profeta Zacarías, es al final del Antiguo Testamento. Zacarías, el penúltimo libro, el último es Malaquías, pero en Zacarías, capítulo 3, versículo 1. Zacarías capítulo 3, versículo 1. Aquí está la historia de un sumo sacerdote, el sumo sacerdote Josué, que no es Josué el libertador, sino otro del tiempo de Zacarías. Y Zacarías tuvo una visión. Los profetas en la antigüedad tenían esas visiones, ¿no? Dice así, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su derecha para acusarle. Es impactante esa escena, ¿no? Está el sacerdote, está Satanás a su mano derecha para acusarlo. Y dijo Jehová a Satanás, dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, el ángel, ¿no? Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Entonces estaba allí el sacerdote lleno de las vestiduras viles, significa
que él estaba en una condición inmunda, tal vez lleno de pecado, y era un sacerdote, y Satanás acusándolo. Porque es que la Biblia dice que eso mismo es lo que hace Dios con nosotros. Cada vez que uno peca le da lugar al diablo para que el diablo empiece a acusar. Entre otras palabras, eso es lo que significa su nombre, el acusador, el calumniador, el demonio, el diablo. Entonces Jesús, el Hijo de Dios, viene y se coloca bajo la condenación de la ley, aunque él nunca pecó. Una vez que Jesús lleva la maldición por nuestros pecados en la cruz y soporta la ira de Dios por nuestro pecado y sufre la muerte que nosotros merecemos, entonces se hizo justicia y el diablo ya no tiene que reclamar. Si el diablo viene y me dice, usted merece la muerte, porque usted es hijo de Adán. Sí, soy hijo de Adán. ¿Usted es pecador? Sí, soy pecador, claro que sí. Pero resulta que Jesucristo murió en la cruz por mi lugar y yo ya no soy condenado. Y usted no tiene ningún poder sobre mí, porque Él en la cruz me liberó. Usted no puede reclamar mi alma, porque pagó por mis pecados en la cruz. Es así. El diablo ya no tiene poder sobre nosotros, ya no puede acusarnos ni reclamar que debemos morir, porque Cristo murió por nosotros los creyentes. De manera que el poder que el diablo tenía para acusarnos y dominarnos se acabó. Satanás es un enemigo vencido. Por eso en Primera de Juan 3:8, ¿qué dijo el Señor? Primera de Juan 3:8. Primera de Juan 3:8. Primera de Juan 3:8. Recuerde que está el Evangelio de Juan, pero hay 3 cartas al final de la Biblia que son cartas también del apóstol Juan. Allí en Primera de Juan 3:8 dice lo siguiente el apóstol. Dice, el que practica el pecado es del diablo. Ahora, alguien dice, no, pues entonces yo estoy perdido porque es que yo anoche dije mentiras. Pero aquí está hablando, la palabra clave aquí es practica. Es decir, la persona que está dominada por el pecado, que el pecado es su hábito de vida, que el pecado es la norma constante en su vida, es alguien que no es cristiano, no se ha convertido a Cristo. Nosotros también pecamos, pero lo tenemos a Él, que murió en la cruz. Y por eso la Biblia dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, el cual quita nuestro pecado. Entonces el que practica el pecado del diablo, ¿y quién es el que vive en el pecado diario? El que no es creyente. Porque el diablo peca desde el principio. Dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para eso vino Cristo, para destruir las obras del diablo. Es decir, ¿cuáles son las obras del diablo? La ignorancia, el error, la depravación, la miseria, la condenación. Ahora, todavía nuestro cuerpo irá a la tumba. ¿Sabe quiénes son los únicos que no van a morir? Los que están presentes cuando Cristo venga por segunda vez, porque van a ser transformados. Pero antes de eso, todos vamos a ir a la tumba, ¿verdad? Pero nuestra alma estará en el cielo, en espera de la resurrección para entrar finalmente a la eterna gloria y las bendiciones que Dios tiene para con nosotros. Pero seguiremos viviendo. Y entonces el Señor viene para eso, para destruir las obras del diablo, para quitarle el poder al que tenía el dominio a través de la muerte y para librarnos del temor. Ahora ya en Hebreos donde estamos leamos el versículo 15.
vuelvo a leer el 14, dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque la muerte la muerte infunde miedo. Por eso es que el Señor Jesucristo dijo algo en Mateo 10:28. ¿Qué dijo el Señor en Mateo 10:28? Mateo 10:28. Mateo 10:28. El Señor dijo lo siguiente. Dijo: no temáis a los que matan el cuerpo. Esto es tremendo, ¿no? Mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Pero aquí está diciendo que podrán acabar con nuestro cuerpo físico, pero con nuestra alma no pueden, ¿verdad? Porque hemos sido comprados por un precio. Entonces, el temor es algo terrible en el ser humano. Y nosotros ya no tenemos ese temor porque somos salvos. Hemos sido perdonados. El castigo que merecíamos ha sido ya cancelado. La pena del pecado ha sido levantada. Tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Hemos sido perdonados. El que tiene que tener temor a eso es el incrédulo. El incrédulo sí tiene mucho miedo, y un miedo aterrorizante, porque él está condenado por sus pecados y sabe que si muere en sus pecados va al infierno. Es algo terrible. Ahora, antes que Cristo viniera a este mundo, nadie sabía qué había después de la muerte. Cuando usted lee el Antiguo Testamento, los judíos no sabían, no tenían un concepto claro de la muerte. Los judíos creían que la muerte era un lugar, pues, como en penumbras, donde había gente como en las tinieblas, algo así extraño. No se sabía realmente qué había después de que uno muere. ¿Qué hay más allá después de que uno muere? Eso no se sabía antes de Cristo. Era algo desconocido, pero Cristo vino a revelarnos que la muerte no es el fin. Cristo vino a revelarnos la verdad. Cuando abandonemos este cuerpo seguiremos viviendo y solo hay dos lugares a donde uno va a ir. Uno es el infierno si no se ha arrepentido. Y el infierno no es este mundo, como dijo por ahí un papa, ¿no? Que le dio por decir que el infierno es aquí, que el cielo es aquí. Y que el infierno es cuando una persona sufre mucho y tiene muchos problemas y peca mucho y que está en el infierno aquí. Y que cuando una persona goza mucho y le va bien, está en el cielo aquí. No. El infierno es un lugar, y el cielo es un lugar donde van las almas, ¿verdad? Y no hay sino dos lugares. Entonces, Cristo ha venido a librarnos de ese temor. Aún los que niegan que Dios existe, cuando están ante la muerte, sienten temor porque su conciencia culpable los acusa. Saben que han pecado y si mueren en su estado irredento van al infierno. Y por eso fue que el apóstol Pablo, ante esa expectativa de lo que él también tenía que vivir, dijo lo siguiente en 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. ¿Qué dijo Pablo? 1 Corintios 15. Lo leímos congregacionalmente hoy. 1 Corintios 15, 53. ¿No? Aquí él está hablando en los versículos anteriores está hablando de la resurrección.
está explicando acerca de la muerte y de todos estos asuntos. Y aquí en el versículo 53 de capítulo 15, él dice lo siguiente. Dice, porque es necesario que esto corruptible, o sea, mi cuerpo, que se descompone, que envejece, que se enferma, que se desintegra con la muerte. Es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, o sea, con el cuerpo glorioso que vamos a tener. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Claro, ya Cristo ha vencido la muerte. La muerte no es el fin. Nosotros no vamos a morir tampoco. Eternamente. Y lo más tremendo, recibiremos este cuerpo de resurrección. Y por eso él pregunta, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? O sea, ¿dónde está, oh muerte, tu veneno? Es como si él personifica a la muerte y le habla a la muerte como si fuera una persona, ¿no? Y le dice, ¿dónde está su poder? ¿Dónde está su aguijón? ¿Dónde está su veneno? ¿Dónde? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que ahí en Hebreos dice, ¿no?, que Jesús destruye el imperio de la muerte. Y finalmente entonces el Señor también nos libra de la esclavitud. Porque hermano, antes de conocer a Cristo, uno no sabía ¿y qué será allá? ¿Y qué habrá? Y se muere un ser querido y uno dice, ¿y dónde estará? Entonces se inventaron el purgatorio y se inventaron una cantidad de cosas que no son ciertas, ¿no? Pero hay un miedo que tiraniza, por eso él habla aquí de una esclavitud. Y no podemos ser esclavos del temor, sino que tenemos que decir igual a lo que dijo Pablo en 2 de Timoteo 1:12. ¿Qué dijo él en 2 de Timoteo 1:12? Está un poco antes de Hebreos, donde estamos. Están las cartas de Timoteo. En 2 de Timoteo 1:12, ¿qué dijo el apóstol? 2 de Timoteo 1:12. Dijo lo siguiente, por lo cual asimismo padezco esto, porque él sufrió mucho, ¿no? Pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Es decir, mi vida, yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que lo que él ha dicho ha de cumplirse. Y por eso es que entonces aquí en Hebreos, volvamos a Hebreos, termina hablándonos de que definitivamente Jesucristo es nuestro Salvador y es nuestro socorro. Y vamos a leer ahora el versículo 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. De manera que Jesús entonces nos tiende la mano a nosotros los seres humanos que necesitamos de salvación. Y por eso se hizo hombre. No se hizo ángel para ayudar a los ángeles. No, se hizo como nosotros, participó de lo mismo para salvarnos. La Biblia dice algo en Judas 6.
Miremos hacia el final Judas 6. La Biblia habla algo de los ángeles aquí en Judas 6. Judas es la última carta, la última epístola antes de Apocalipsis, ¿no? Allí dice que Satanás y sus demonios pecaron y fueron expulsados. Mire lo que dice Judas 6, dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad y prisiones eternas para el juicio del gran día. De manera que los ángeles no tienen salvación, ni Satanás tiene salvación. Los que los siguen a él. Solamente aquellos que Jesucristo ha venido a socorrer, ¿verdad? Y Él es nuestro representante, porque allá volviendo a Hebreos, ¿qué dice? Leímos en el versículo 17, que Él es nuestro fiel sumo sacerdote ahora, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. De manera que a cada segundo nosotros tenemos que tener presente que Cristo está a la derecha del Padre. ¿Qué significa eso de a la derecha del Padre? Pues que Él es el Señor de todo, el gobernador absoluto, está intercediendo por nosotros que somos su pueblo. Él es nuestro sumo sacerdote de verdad, nos representa ante Dios. Si nosotros miramos ahí mismo donde estamos, pero el capítulo 4 de Hebreos, capítulo 4, versículo 14, ¿qué dice allí? Muy importante ese versículo. Por el cual, aquí en Hebreos dice esto. ¿Qué dice ahora 4:14? Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, porque se levantó de la muerte y traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, sea firme, sea fiel, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Está diciendo acá, sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar la misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces Jesucristo no es alguien que no se compadece de nuestros problemas. No, Él fue humano, es humano, experimentó las angustias de nuestra existencia, participó de lo mismo que nosotros, de las luchas diarias de la vida. Él sabe por experiencia propia lo que es la tentación, el sufrimiento. Él fue tentado en todo igual que nosotros, pero sin pecado. Y como Él fue tentado, entonces nos entiende y es misericordioso y compasivo. Cuando nos sucede algo malo, debemos recordar que no existe nada que el Hijo de Dios no haya experimentado y no entienda, y que por eso Él nos comprende y nos entiende. Y por eso es capaz de ayudarnos. Ahí en el versículo 18, que es el último de hoy, dice, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y la palabra tentación en la Biblia también puede traducirse como prueba. Cuando estamos bajo prueba, nuestro Señor está dispuesto a ayudarnos, a socorrernos. Siempre ha sido así. Hay una anécdota en Números 11:21. Miremos en el Antiguo Testamento Números 11:21. Números 11:21. Nosotros debemos de leer ese libro, Números.
porque nos arroja mucha luz. En Números 11, 21. ¿Cuál es el contexto de Números? Para entender la Biblia, ¿cuál es el contexto? El pueblo de Israel está en la prueba de 40 años en el desierto. ¿Recuerdan? Después de la liberación de Egipto. Y el pueblo de Dios empieza a quejarse, ¿no? Y empieza a decir, mire, aquí no hay nada, esto es un desierto, lo único que hay es calor, vamos a morir de hambre. Y le dijeron a Moisés, ¿para qué nos sacó de Egipto? Ya estábamos bien. Éramos esclavos, pero teníamos el desayuno, el almuerzo y la comida. Y aquí, ¿qué va a hacer de nosotros ahora? Y aquí en el 11:21 dice, entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices, le dice a Dios, Moisés, somos 600,000 de a pie. Yo soy el líder. Y usted dice, les daré carne y comerán un mes entero. Absurdo, le está diciendo Moisés a Dios. Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten, o se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto. Osado Moisés, ¿no? Le está diciendo a Dios, ¿de dónde va a sacar usted pescado aquí en un desierto para 600,000 personas? Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha acortado la mano de Jehová? Acortar la mano significa, yo no soy impotente. Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y luego vemos todo lo que pasó, porque Dios hizo un milagro y unos miles de codornices cruzaron el cielo y algo pasó y cayeron sobre el campamento y hubo carne de sobra. Porque Dios es capaz de ayudarnos y socorrernos. Él es suficiente para suplir nuestras necesidades. Bien, hermanos, conclusión. Hoy en día, al recibir esta revelación, podemos ver nuestro futuro con nuevos ojos, con esperanza, con fe. Porque a mí me pasó eso cuando conocí al Señor, ¿no? Yo vi un nuevo mundo, yo vi las cosas diferentes. Yo salí de la oscuridad a la luz, del pecado y de las tinieblas a la luz. Nació una esperanza. Y todo esto. Nosotros podemos cantar como 118:15. Salmo 118:15. Es un bello salmo. En algunas iglesias cantan este salmo. Salmo 118:15. ¿Qué dice el salmo? Salmo 118:15. Dice, voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. Y aquí está Israel representado en un campamento, ¿no? Porque Israel vivió en tiendas mucho tiempo. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Yah. Me castigó gravemente Yah, mas no me entregó a la muerte. Y dicen ellos, no viviré, no moriré, sino que viviré. Jesús nos ha librado de la amenaza de la muerte eterna en el infierno. Hay mucha gente que no cree en el infierno. ¿Y usted sabe qué es el castigo eterno en el infierno? Es años tras años, tras años, tras años, tras años, y nunca se acaban. Es eterno, una agonía eterna sin Dios,
un castigo terrible por el pecado. Pero no hay que temer. Como dije hace un rato, nuestro cuerpo todavía irá a la tumba. Todavía vamos al cementerio. Pero nuestra alma entrará a gozar de las delicias del paraíso en espera de la resurrección de nuestros cuerpos. ¿Usted cree eso? Algo más. No nos ha dejado solos el Señor, nos ha dado el Espíritu Santo, quien nos consuela, nos guía, nos fortalece, nos ayuda. Jesucristo, como mi sacerdote, me representa ante el trono de Dios. Cuando yo peco y viene el diablo a acusarme, oro a Dios. Y le digo al diablo, usted no tiene nada que decirme a mí, yo tengo un abogado. Aquí está en el trono del universo. Él murió en la cruz por mí. Él me representa. Y el Señor nos ayuda a enfrentar las pruebas de esta vida. Entre ellas la más dura, que es precisamente morir, porque ya no tenemos miedo. Entonces hay una pregunta, ¿aún nos atemoriza la muerte? Si nuestra fe es clara, no debe ser así. Usted no puede tener ninguna incertidumbre sobre su futuro eterno. Ninguna. Debe estar completamente seguro y decir como Pablo, yo sé a quién he creído. ¿Cree usted que Dios puede socorrerlo? Debe creerlo, porque Él participó de lo mismo para socorrerlo a usted. Él nos entiende. Él sabe de qué se tratan nuestros asuntos humanos y cuál es la solución para su caso, porque Él participó de lo mismo. De manera que usted debe confiar en Él como su Salvador, porque solo así podrá ser libre de las acusaciones y temores de este mundo, y también de las acusaciones y temores del diablo, que ya no tiene nada que hacer. Es un enemigo vencido. Le quedan pocos días. Somos libres en Cristo para la gloria de Dios. Entonces, hermano, vamos a orar y a darle gracias a Dios por esto. Amado Señor del universo, te damos muchas gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu revelación. Nos gozamos en esta revelación que tú nos has dado hoy. Nos gozamos porque tú has venido en persona, como humano, a compartir con nosotros. Y tú nos comprendes, pero venciste la muerte, y la muerte tampoco tendrá poder ya sobre nosotros. Oh Señor, danos esa fe, esa confianza absoluta en esto, porque no es un invento humano, es tu propia palabra. A ti que eres el creador de los cielos y de la tierra, que te hiciste hombre y participaste como nosotros de carne y sangre, y nos entiendes y puedes salvarnos y socorrernos. Oh amado Señor, ayúdanos a tener esta confianza. Estas cosas se dijeron porque muchos estaban dudando y llenos de incredulidad, abandonando la iglesia, engañados por los comentarios del mundo, por la incredulidad del mundo. Pero nosotros tenemos esta palabra viva y verdadera, en la cual creemos hoy. Gracias, Padre, te damos por esto. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, damos gracias. Amén.